Escuchan a Radio Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, en www.radiocolosal.com. Con nosotros a través del hilo telefónico el señor ingeniero Livio Cornejo, a quien saludo de la manera más comedida. Livio, buenos días. Arranquemos con varios temas que son importantes. Al fin la asamblea ayer, aunque no ha terminado de dilucidar qué va a pasar, pero arrancó el análisis de la ley de extinción de dominio. Este es ya un buen augurio, ¿no? Bienvenido. Bueno, gracias Fernando, muy buenos días a todos quienes siempre nos acompañan los días jueves. Pero bueno, es un poco tarde, ¿no? Están tratando de ganar un poco de puntos, de votos ahí, algunos se van a la reelegir, otros querrán pues levantar el espíritu de creer en una institución que debió trabajar hace mucho tiempo atrás sobre algo tan importante como la extinción de dominio, para que aquellos sinvergüenzas, aquellos rateros, aquellos que se han disfrazado de buenas personas, de políticos que han estado en el poder, enriqueciéndose ilícitamente, al menos de alguna manera, pues podamos controlar y saber de que todo lo mal habido va a volver a manos de quien es su propio dueño, en este caso el gobierno, ¿no es cierto? Pero esto también debería ir acompañado de una ley que agilite el asunto, el trámite, ¿no es cierto? Porque si hablamos de extinción de dominio, de quitar las cosas de lo que ha habido, o sea, malversado los fondos en el Estado, pues recordemos el caso de Filambanco, de los señores de Isaías, que hasta la fecha pues muy poco se ha podido recuperar, y lo poco que se recuperó pues vino el presidente y destinó que eso era para las casitas, que esto era para tal cosa, es decir, no hay un reglamento que permita saber qué va a suceder con los bienes que se puedan recuperar, que se los haga ágilmente y que sea inmediato, porque caso contrario pues terminaremos con leyes muertas, con leyes que no lleguen a ninguna parte, que no permitan esa rapidez que quiere el pueblo, que permite que la justicia se evidencie y que evita que muchas personas pues enriquezcan ilegalmente o procedan al robo como están haciendo en algunos casos. Eso es importante y hay que decirlo. Además de que no se ha terminado de analizar. Y lo primero que entiendo discutieron fue que la ley no sea retroactiva, es decir, tratando de ponerse siempre a salvo. Efectivamente, o sea, imagínate, eso es una burla, ¿no? Es decir, ya lo robado, robado está, pues, o sea, que avanzó a robar hasta el 2020, 2021, pues bien robado está, y lo que venga ya, ahí sí, pues vamos a ponerle el dedo en la llaga, pero eso no debería ser así. Y no va a Eso ser no así. debería. Porque judicialmente el rato que se empieza una investigación tiene que recuperarse lo robado. Así que, aunque la ley pretendan hacerla hacia adelante, el tema tiene que ser normalmente para recuperar todo lo que se han llevado, pues. Efectivamente, ¿no? Y ahí sí tendríamos que estar presente la ciudadanía, la gente, los movimientos, los partidos políticos independientes, aquellos que creemos que la justicia es la que debe primar, y en este país deberíamos estar ahí exigiendo a nuestros asambleístas, exigiendo a aquellos que nos representan en la asamblea que cumplan y que hagan cumplir la ley, y que esta ley no tenga sus excepciones para todos y cada uno de aquellos delincuentes que están ahora en el poder. Todos deberíamos ser juzgados de la misma manera, no solamente aquel que anda a pie, aquel que no tiene poder, sino también aquellos que tienen poder. Ellos deberían ser los más vigilados, mi estimado amigo, porque aparte de eso, disponen de los dineros ajenos fácilmente, como es el nuestro, disponen de los bienes del Estado como si fueran de ellos, hacen negociaciones por detrás, siempre están tratando de sacar algún rédito. Por lo tanto, todo esto sí debería exigirse, de que todos aquellos personajes que están en la política, que están en el poder, sean o permitan que no solamente ellos sean investigados también, sino sus familiares, y alcanzar hasta terceros y cuartas personas de consanguinidad, para así lograr realmente evitar los testaferros, que son aquellos quienes a nombre de ellos se ponen todos los bienes mal habidos. Importante reiterar aquello. Una asamblea que aparentemente quiere trabajar ya en las horas extras nada más, porque hay que recordar, pues prácticamente están con un pie afuera, tienen apenas un 2% de credibilidad y ahora recién, meses, se les ocurre reestructurar la comisión de fiscalización, inclusive en contra de un dictamen de la Corte Constitucional, que por cierto creo yo que no es vinculante, pero de todas maneras, este intento burdo de César Litardo por evitar esta reestructuración hace que concurra hasta la propia Corte Constitucional para preguntarle sobre una de las potestades de la Asamblea. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Y esta reestructuración, de alguna manera, le quita el poder que tenía el gobierno, pero no limpia la Corte. Y es que esta comisión, perdón,
Y es que es difícil. ¿Cómo va a limpiarla si la mayoría de los asambleístas actuales están involucrados en actos de corrupción? O sea, difícil, ¿no? Sí, evidentemente, pues César Ricardo, su inexperiencia, mucho se habla de la juventud, mucho se habla de que ellos son los que ahora toman el mando, pero definitivamente, como yo siempre he mantenido, los jóvenes son los que más nos han decepcionado, definitivamente. Son aquellos que han querido acortar los pasos, los espacios, los tiempos para lograr tener, pues, lo que se podría decir éxitos en la vida, pero definitivamente se han prestado para este tipo de infamias en contra del pueblo, para este tipo de asuntos que realmente van contra la moral, contra todo aquello que debería representarnos, aquella persona que va justamente en nuestro nombre a hablar y poner leyes y hacer leyes. Una comisión que debía organizarse, me parece, cada 2 años o al término de la gestión, ahora se la quiere leguleyar para, como en la mayoría ha decidido que se cambie, y es más, el presidente que está ahí es del BIN, del bando de este grupo que se hace ahí de independientes que en ningún momento responden a ningún lineamiento político, es decir, aquellos que llegaron por un movimiento o partido político inmediatamente se desvinculan, es decir, son personas que van como las banderas, ¿no? Al viento que sopla, en definitiva, que no sabes cómo van a actuar. Ahora pretenden ser aquellos que juzguen a los demás, pero definitivamente ¿con qué calidad moral? ¿Con qué van a decir sí, vamos a juzgar a tal persona cuando primero, cuando hacen un acto ilícito, tienen que pedir permiso a la corte para que esta persona se le quite todo el fuero político que tienen, todo el fuero judicial que tienen, para recién ser tomada en cuenta o ser que las evidencias que se tengan pues para ser juzgada? Es decir, tenemos una ley con muchas trabas, con muchas cosas que hay que saltar. El político por eso se abusa, por eso es un personaje abusivo que cree que él puede hacer y deshacer. Mientras no cambiemos este tipo de leyes, por más comisión que exista, si es que no es ágil la justicia, definitivamente lo único que vamos a hacer es espectadores de novelas, ¿no? Novelas que nos vamos olvidando. Por ejemplo, ¿qué pasó con el caso de Abdalá Bucaram y los negociados? ¿Qué pasó con los carnets? ¿Qué pasó con el presidente de la Comisión Anticorrupción que está ahí, pues, ¿no? Con el 80% de invalidez, gente que dentro No, de la misma asamblea, ¿no? de la comisión de participación ciudadana, Participación ciudadana, perdón. que por cierto ayer clausuró la sesión antes de empezar. Le hizo 2 preguntas a la secretaria y la secretaria le dijo, permítame leer la ley, me demoro porque estoy leyendo la ley, puesto que su presidencia ha sido apelada. Entonces se molestó y concluyó la sesión. Hay 6 votos en contra ya. O sea, solo se está sosteniendo con el voto de él, pero no quiere dar paso a la sesión, justamente porque sabe que va a ser destituido. Bueno, y fíjate, ese es el tipo de leyes que tenemos, ¿no es cierto? Que organismos de esta naturaleza hacen y deshacen. No hay quien venga y ponga orden, o sea, quien haga cumplir la ley, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, los colegios de profesionales, las cámaras de comercio, las cámaras de industria. Definitivamente son instituciones que se manejan así, políticamente, que no hay un organismo que las haga cumplir las leyes, mi estimado Fernando. Y cuando eso sucede, se dan este tipo de abusos donde dice la ley, bueno, ese es un organismo independiente y tendrán que resolverlo entre ellos. Es decir, ahora ¿a qué recurriremos? Si él no quiere convocar, a una autoconvocatoria, ¿no es cierto? Si que hay mayoría. Si la mayoría decide destituir al presidente, él tendrá que hacer las apelaciones del caso, el caso se irá hacia casos mayores, en fin, o sea, es una trama meterse en el tema político y judicial en este país, porque definitivamente las instituciones llamadas a darnos ejemplo a los ciudadanos, definitivamente es la que menos podemos poner como ejemplo para cumplir las leyes y los objetivos que cumple una institución o un organismo del Estado. Y el tema de los pies de plomo, ir lento, lento, lento. Por ejemplo, se anunció un juicio a la ministra de Gobierno, que ella misma fue a pedirlo en la Asamblea. O sea, uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué le pasó a María Paula Romo? Pues que va ella misma a pedir en la Asamblea que le hagan un juicio por lo de octubre. Y se anuncia también un juicio a este señor Cristian Cruz. Pero no hay fecha pues para que estos juicios avancen. El de Cruz debería haber sido expedito muy, muy rápido y ya debieron haberlo destituido, pero con una asamblea que se mueve tan lento, pues la situación es complicada. No, definitivamente todo en la Constitución, cómo se organizó el Estado, es básicamente para esto, Fernando. O sea,
Si nosotros llegamos a analizar un poco la Constitución, no soy abogado, no soy constitucionalista, sino una persona que realmente trata de ver cómo se pueden dar solución a las cosas. Soy un político que me interesa el asunto, ¿no es cierto? Pero que definitivamente vemos que las leyes son entrampadas, son de esta manera tejiversadas, son para libre albedrío y disposición de quien las ponga. Fíjate que hay sentenciados ya, un expresidente sentenciado, mucha gente sentenciada, y todavía hay la oportunidad de que ellos sigan pidiendo aclaraciones, o sea, ¿cuándo termina esto? O sea, ¿cuándo realmente viene la justicia y dices, no, señor, hasta aquí usted termina y punto? Pero fíjate que no, el político tiene la oportunidad de hacer y deshacer, el político tiene esa fortaleza, ¿no es cierto?, de tener la ley, de manipular la ley, de tener el poder. Hoy la Asamblea no sabe qué hacer, si seguir o no seguir de un juicio político a la ministra, que ella misma se dice, bueno, pues enjuícienme. ¿Y por qué se le va a enjuiciar? Por ciertos errores cometidos o ciertos desatinos en el mes de octubre. ¿Y qué pasa con aquellos del otro bando, mi estimado Fernando? Es que aquellos que destruyeron Quito porque vino el alcalde que también los estaba apoyando, que vino la prefecta que también los estaba apoyando, y quienes pagamos la reconstrucción fuimos los ciudadanos, ¿no es cierto?, los que aportamos todos los días al erario nacional, los que pagamos el IVA, los que pagamos la renta, los que generamos empleo, somos los que pagamos las consecuencias, porque esos dineros que podían haberse utilizado en otras obras, tuvieron que utilizarse en obras de reconstrucción por el reclamo que hicieron en octubre. ¿Quién nos paga a nosotros? Oye, Aquellos que dependíamos del trabajo independiente, el no habernos permitido trabajar. y ahora están anunciando para hoy nuevas marchas los indígenas. Bueno, hay que decir, los médicos posgradistas empezaron esto antier con toda justicia, porque 6 meses no les han pagado. Eso nadie lo puede discutir, la justicia del reclamo. Sorprendentemente vimos a un policía inclusive patear a un médico. Y ayer le leí al médico y dice, es increíble, no he cobrado un centavo, trabajo en el propio hospital policial y soy recibido a patadas por los propios policías. O sea, uno no entiende qué les pasa. Ese reclamo justo, que debió haber sido solucionado de inmediato por el gobierno. Es más, el gobierno no debió haber permitido que se dé esa marcha. ¿Y qué es lo que había que hacer para no permitir que se dé la marcha? Pagarles, nada más. Así de simple, así de sencillo. Y salen ahora con que lo primero que van a hacer es pagar a la fuerza pública, que lo merecen también, pero esto tiene que ser diferente, pues. Mira, ayer ya salieron, entre comillas, Tatamuels y compañía, a las 5 de la tarde, en medio de la lluvia, salieron a pelear, a defender el puestito de ellos, el trabajo, y a tomarse el nombre del pueblo, porque dicen que es el pueblo explotado. No, ellos no son pueblo explotado, son burócratas vagos. Y eso hay que decirlo con todas las letras. El pueblo explotado sigue explotado, inclusive por estos burócratas vagos. Entonces, esto hay que decirlo con todas las letras. Y hoy salen los indígenas a sumarse a la protesta. Realmente no van a protestar, van a buscar desestabilizar. Ese es el tema y es la preocupación. Y claro, para desestabilizar tienen que generar caos, tienen que destruir, tienen que romper, tienen que quemar como quemaron la Contraloría, sin que nadie responda por nada de esto, como tú bien decías hace un instante. Sí, efectivamente, mi total respaldo a todas aquellas personas que han cumplido con su trabajo y no se les ha pagado su dinero. Ahí hay dineros que ingresaron, que préstamos de organismos internacionales. Todavía no llegan. Ese es el problema, está anunciado pero no han llegado. Efectivamente, Fernando, pero debería hacerse el sacrificio que tenga que hacer este país, ¿no es cierto?, por pagar 1, 2 o 3 meses. No puedes al uno darle y al otro no. En definitiva, todos necesitamos dinero para poder sobrevivir, para pagar nuestros deudas, nuestro total respaldo. Ahora la forma como ellos permiten que se introduzcan determinados personajes nocivos para un reclamo que está dentro de la razón, ¿no es cierto? Ese es el inconveniente. O sea, cuando se hacen este tipo de marchas, por favor, evitar que aquellos politiqueros, que aquellos personajes que están ahí metidos de alguna manera creando el caos, deben ser eliminados inmediatamente para no desvirtuar todas aquellas marchas que signifiquen reivindicaciones, pero dentro de los términos
no les diríamos legales, sino más bien formales. Nadie te puede a ti impedir el derecho al trabajo si tú eres independiente por tu reclamo, ¿no es cierto? Todos tenemos derechos y tu derecho termina cuando invades el derecho o impides que el otro ejerza su derecho, ¿no es cierto? Eso nos falta a los ecuatorianos. Hagamos nuestros reclamos pertinentes, hagamos un reclamo de brazos caídos, hagamos algo que realmente evidencie nuestra cultura, evidencie lo que somos, evidencie el estatus que tenemos en la sociedad para lograr ser visibilizados y no caer en lo que caen normalmente los partidos políticos o los politiqueros, ¿no es cierto?, lanzando una piedra, agrediéndonos unos contra otros. Definitivamente ahí debería, por ejemplo, haber un reclamo generalizado de todos los colegios de profesionales, no porque no te afecte a ti o te afecte a ti, sino más bien apoyando a quienes pertenecen a su gremio, ¿no es cierto? Esas son las formas de hacerlo, pedirle al gobierno, solicitar y exigir a los entes, como por ejemplo la Asamblea, ir en una marcha pacífica a la Asamblea, pedir que se les escuche, exigir al gobierno reuniones constantes para poder solucionar los problemas. Eso es lo que necesitamos y no tener a los politiqueros al frente porque ya es época de campaña, de proselitismo político para que ellos resuelvan todo lo que no han podido resolver en muchos años y que para que sus caras sean visibles como defensores de los derechos del pueblo. Ese es nuestro gran error, permitir que los politiqueros de siempre sean aquellos que estén a la palestra, sean los que están entrevistados, sean los que hablen de solidaridad, de progreso, de repartir la riqueza que tiene un país. Hoy no podemos paralizar el país, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos recuperar parte de lo que hemos perdido por esta pandemia para poder cumplir nuestras obligaciones y sobre todo para no permitir que haya más desempleos en el país, Fernando. Lo que decías hace un momento, casi estamos a un año, ¿no?, de lo que hicieron en octubre. 4.800 millones de dólares se perdieron. Y no hay un solo responsable en la cárcel. Y el que está convocando y el que anuncia que hoy salen a las calles otra vez es Leonidas Issa. O sea, no terminamos de aprender. Este país está por completo equivocado. El que siempre sale a los reclamos es, como decía, los sindicalistas son los que están en primera fila. Es que están terminando de hacer campaña o empezando a hacer campaña. Y esto no puede seguir así, pues no se puede hacer campaña de esta manera. El país necesita trabajo. O sea, para mí estamos en un momento dificilísimo de la economía. Prácticamente tú estás quebrado cuando estás pidiendo dinero prestado para comprar comida. Ya significa que llegaste al tope, que ya no das más. Sí, efectivamente, Fernando, y no hemos logrado tener la solidaridad por parte de las instituciones educativas, no hemos logrado que la institución pública, por ejemplo, la universidad pública, siguen su pelea que nos han rebajado el presupuesto. O sea, son personas, o sea, donde debe haber la razón, donde debe existir un acto de cordura, tampoco existe, Fernando. Todos reclamamos, esto es mío, yo quiero esto. Es decir, es como que en el Ecuador no hubiese pasado nada, en el Ecuador no pasa nada, nos dejamos manipular por las informaciones de todos estos hackers que invaden el Facebook, que invaden los medios de comunicación, aquellos que tienden o son pagados, porque algunos son pagados, créeme, para ir y hablar en determinado medio de comunicación en favor o en contra del gobierno, pero que no somos capaces de analizar personalmente lo que nos está pasando. Un país que sigue soñando con que no pongamos la industria, con que no permitamos la inversión privada, con que no permitamos hacer tratados de libre comercialización. Es decir, no podemos salir, Fernando, solitos, no podemos salir y decir nosotros nos enclaustramos y no vamos y no permitimos inversión, tampoco que nos vengan productos importados, pero sí nosotros queremos venderles a todo el mundo, ¿no es cierto? Que todos nos abran las puertas. No entendemos la labor del profesional, no entendemos que las universidades están fallando, no entendemos que nuestros dirigentes sindicalistas, de gremios están fallándonos, no tienen ideas, no tienen certezas en sus acciones y lo que provoca es únicamente que el pueblo salga a enfrentarse al pueblo. Porque es así, no se trata de que yo le tiro una piedra a un policía, no se trata de que yo le impido de que la otra persona trabaje. Fernando, entre nosotros mismos estamos impidiendo que todos trabajemos y fortalezcamos nuestra parte económica y por ende fortalezcamos el país. Juntos podemos salir de la crisis, pero en esta división en la cual queremos revanchismo, en la cual queremos salir adelante únicamente porque voy a ser candidato y tengo que hacerle quedar mal al gobierno de turno,
esa es la peor política que podemos tener en estos momentos para con el país. Toquemos el tema del Consejo Nacional Electoral. Se conoció extraoficialmente que la Contraloría iba a destituir a Tamaín, a Cero y a Cabrera, que había ya la orden, y sorpresivamente se reunieron antier de noche y tomaron la decisión de desaparecer los 4 o 5 partidos políticos que la Contraloría había dicho. Así que ayer ya se borraron varios candidatos. Por ejemplo, Fabricio Correa. Ya se borraron varios partidos políticos y algunos se quedarían en el aire. Deberían, igual suerte correr, por ejemplo, el correísmo, porque inscribió solo a una persona, no inscribió nunca un binomio. Dicen que Rabascal va a reemplazar a Correa. ¿A cuál Correa? Si Correa no se inscribió. ¿Cómo puede reemplazar a alguien que no se inscribió nunca, que no aceptó la candidatura, que no estuvo de ninguna manera? ¿Cómo lo puede reemplazar? Entonces, estos son algunos de estos temas porque acaba de cambiar la composición, acaban de eliminarse 3 candidatos más, se eliminaron el día de ayer, y la pregunta es, ¿y qué va a pasar, no? O sea, como te decía la semana anterior, Fernando, yo no entiendo cómo funciona el CNE, no entiendo cómo toma decisiones para unos sí, para otros no. Dentro, por ejemplo, de nuestro movimiento hicimos las primarias, algunas personas de una vez que ya tenías que formalizar la inscripción, que vengan a firmar, no vinieron, supuestamente ya no se participaba, dieron otra oportunidad. O sea, definitivamente, Fernando, no entendemos cómo va a funcionar el CNE. Yo creo que es igual, que van a ser igual que aquí. No le aceptó, bueno, no pudo inscribir, bueno, como ya hizo las primarias, entonces usted tiene la oportunidad de hacer los cambios que usted necesite. Es decir, esto es un juego, Fernando, o sea, no te extrañe. Hay muy buenos abogados, juristas que están interpretando o diciéndonos qué es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Y ya no debería tener la mínima oportunidad de centro democrático, que es aquellos que han dado cabida al correísmo, para que se inscriba un binomio, pero lo van a hacer, Fernando, lo van a hacer, créeme. Pero es que digamos lo que digamos, analicemos lo que analicemos. Es que es imposible, legalmente es imposible. O sea, solo se puede reemplazar cuando el Consejo Nacional Electoral determina que el candidato incumplía algún requisito, y no es que tú lo reemplazas porque quieres, es el Consejo Nacional Electoral que te ordena el reemplazo. En el caso del correísmo, solo inscribieron al candidato a la presidencia, es decir, incumplieron la norma. A esta altura no pueden reemplazar a quien no aceptó la candidatura, porque no estuvo ni Correa ni Rabascal, nadie para aceptar una candidatura vicepresidencial. Es decir, incumplieron por completo la norma. No es cuestión de que ahorita vamos a reemplazarlo. ¿A reemplazar qué? Para reemplazar tiene que haber alguien inscrito, y no hay nadie inscrito. Es decir, el momento de la revisión simplemente deberían dejarlos fuera. Sí, evidentemente, o sea, si uno interpreta la ley como debe ser, o sea, como lo que dice la ley, pues definitivamente esto es lo que debería suceder, no solamente con el vicepresidenciable de Centro Democrático, sino con Centro Democrático definitivamente impedir de que se inscriba, no ha cumplido los requisitos, y también como muchos partidos y movimientos políticos, mi estimado Fernando. Hasta el momento, créeme, yo he visto salir 2 listas del CNE aquí en Tungurahua, por ejemplo, en algunos medios de comunicación, y si tú comparas la una con la otra, son totalmente diferentes. ¿Cómo hicieron los cambios? ¿Cómo se permitió los cambios? Debe existir la ley y la norma, ¿no es cierto? Entonces, uno se queda y dice, bueno, ¿cuál es el apuro de cumplir una normativa si más luego yo tengo el chance y la oportunidad de cambiar? Es decir, se juega en los mismos partidos políticos y en los movimientos políticos poniendo nombres de personas que no van a aceptar, sino únicamente, como quien dice, le cumplamos esto y más luego le vemos y total vamos a terminar, créeme, con candidatos muy distintos a los que iniciaron en este proceso electoral. Definitivamente, esa es la verdad, esa es la razón o la sin razón que tiene este país. No cumplimos con las leyes, Fernando, por lo tanto estamos ya predispuestos a cometer una serie de errores que lo vamos a pagar muy caros en el tiempo. Me quedo pensando en algunos temas. Por ejemplo, hubieron algunas personas como Fernando Balda, que anunció primero una candidatura presidencial, después dijo, bueno, renunciamos para dar posibilidades y me voy de candidato a la Asamblea. Galo Lara, del mismo partido, que prácticamente estarían fuera,
si es que el partido político, como se ha anunciado, se ratifica que ha sido suspendido, que ha sido desaparecido. Y ahí estaba también un candidato que decía el hermano del presidente de la República, Gary Moreno, decía que sobre sus cadáveres va a permitir que un correísta participe. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, ellos también estaban fuera desde antes. No creo que hubieran podido hacer el reemplazo, porque el reemplazo lo tenía que ordenar el Consejo Nacional Electoral. Y ellos ayer decían que estaban buscando candidato presidencial. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué mismo es? ¿Cómo mismo se manejan las cosas? Porque no es el dueño del partido el que puede decir, señores, inscribimos un candidato, pero ya no lo queremos a ese candidato, nos engañó. Ya lo inscribieron. No pueden dar marcha atrás. Pueden dejar de participar, eso sí, pero no pueden tener otro plazo para cambiar de candidato porque no hay esa posibilidad. Yo por lo menos leo la ley electoral y en ninguna parte me dice que yo puedo cambiar después de que se han inscrito, después de que se ha aceptado la inscripción, que yo puedo cambiar al candidato. No se puede. Es el candidato que puede renunciar por razones de fuerza mayor justificadas y allí el Consejo Electoral verá si da autorización para un cambio o si definitivamente deja en el vacío aquello y no permite la participación. Pero de esta forma, la verdad, yo no entiendo cómo van a hacer. No entiendo por qué no son tan claras las leyes en torno a este tema, porque sí, mira, ¿qué pasaría si, digámoslo, Dios no quiera, pero alguno de los candidatos no a presidente, sino a vicepresidente, etcétera, a asambleísta, con el COVID tan cerca, se contagia y tuviera problemas muy graves? ¿Qué pasaría? ¿Se lo puede reemplazar? ¿No se lo puede reemplazar? ¿Dónde está la ley? ¿Qué dice la ley sobre estos temas? No, definitivamente. Lo que tú has dicho, Fernando, así es como se hace. O sea, si tú nombras en primarias a un candidato, lo inscribe en ese momento el CNE, ¿no es cierto? Te da el acta, pero vos te da la oportunidad también de rechazar después la inscripción. O sea, cuando tú tienes que ir a formalizar, a firmar, ahí te dicen, si quieres, no quiere, entonces póngame su renuncia. Así de simple, o sea, no es más, Fernando, no es que vea por causa mayor. Y es imposible de creer, o sea, si tú estás en una asamblea y ponen tu nombre, ¿no es cierto? El señor Fernando Salazar aceptó de candidato a tal cosa. Aceptaste porque estabas consciente de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedes llegar después de un tiempo, ya cuando tienes que firmar, decir, no, yo ya no quiero, ya no voy? Entonces, es un juego que perverso el que practican los movimientos y partidos políticos. ¿Por qué? Porque así de perversa también es la ley de los movimientos y partidos políticos en el país. Pero Primero, mira, toquemos el caso para ejemplificar el caso de Larissa Marangoni. ¿Cómo es el tema? A ella, Yacu Pérez le pide que sea su candidata a vicepresidenta de la República. Se emociona, dice que sí, se dan las primarias y eligen a Pérez y a la señorita Marangoni como candidata a vicepresidente. Eso día jueves. Día viernes que se empiezan a hacer las primeras charlas, día sábado que ya todo está listo, armando todo, pero mientras tanto las redes sociales empiezan a explotar contra los unos y contra los otros. Día domingo la señorita Marangoni vuelve a conversar con los dirigentes indígenas y se da cuenta que tiene diferencias irreconciliables en la ideología. Ella es más de derecha, ellos son destructores. Entonces, ella da marcha atrás. Oiga, pero antes de aceptar la candidatura debió haber visto si era conciliable su forma de pensar, por lo menos con la del movimiento, antes de aceptar la candidatura. Si acepta ser candidata, yo no entiendo cómo termina bajándose del potro cuando recién iban a abrir la puerta. O sea, no hay sentido. Créeme que no hay sentido. Y este también es un problema, porque el señor Yacu Pérez parece que busca a las candidatas en estos sitios para encontrar pareja romántica, creo que busca a las candidatas. O sea, ahí vienen esos problemas, porque él tenía que buscar candidatos dentro del partido, no afuera del partido, digo yo, ¿no? O sea, me parece, me da esa inquietud, esa preocupación, pues yo no voy a ir a un sitio como Tinder, por ejemplo, a buscar una candidata a la vicepresidencia, o qué nos está pasando. No, sí, es evidente que nosotros realmente nos falta mucho madurar políticamente, es evidente de que se han creado muchos partidos políticos porque
porque simplemente yo no estoy de acuerdo, no es con la ideología, yo no estoy de acuerdo cómo se maneja el movimiento político, yo voy a crear mi propio partido, mi propio movimiento, para yo ser el que dirija y el dueño del movimiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí también es un problema, mi estimado Fernando, de dinero, de cuestión económica. Una campaña electoral siempre va a tener que tener dinero de por medio, porque no lo puedes hacer sin dinero, Fernando. El dinero que te da supuestamente el CNE no es en efectivo, ya lo he repetido varias veces, eso sirve para hacer los contratos con los diferentes medios de comunicación, y además el CNE te da una serie de condiciones y condicionamientos que tanto tiene que durar la cuña, 4 minutos para que pongas que la cuña es del CNE, se invierte... 4 segundos, 4 segundos. Sí, o sea, efectivamente, Fernando, pero tú sabes más que yo del asunto, ¿no es cierto? Y termina siendo eso un dolor de cabeza para el candidato. Y no te dejan decir lo que quieres decir, pues, en la cuña. Ellos te pretenden decir, ellos te pretenden decir hasta qué hacer. Y me pregunto, sí. ¿Hay alguien que sabe algo de publicidad, de marketing dentro del Consejo Electoral? No, y en los partidos políticos, o sea, no todos tienen la posibilidad de contar con una persona que sepa de medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, experto en comunicación. Entonces, ese es el inconveniente, ¿no? Hay tanto partido político, y discúlpame, tanto ignorante político, y lo digo en el buen sentido de ignorar, ¿no es cierto?, que cree que con llamarse de izquierda y con decir sí, yo apoyo al pueblo, el pueblo cree que ya ganó los votos. Y eso no es así, hay que también ganarse un determinado prestigio a nivel privado, a nivel público, ¿no es cierto? Saber que eres capaz de tener o de realizar determinada actividad pública. Si nosotros como electores nos ponemos a analizar eso, definitivamente elegiríamos personas capaces y que estén en el sector público, pero definitivamente es quien más pone dinero, Fernando, es el que más va a ganar votos, es el que va a llegar al sentimiento de la gente. Hoy, por ejemplo, Tungurahua creo que tiene como, pongamos solamente partidos a los partidos que están en movimientos, como 18, 19 candidatos a la asamblea. 19 por 4. Ya, imagínate, y si tú analizas, ¿quién tendría la capacidad para ser asambleísta? Si nos ponemos a ver cabeza por cabeza en cada una de las... Hay personas que no han aparecido años en la vida política y quieren ahora aparecer porque supuestamente hay un vacío que los candidatos no logran captar, ¿no es cierto? Y ahí pueden ellos entrar por el medio y ser los que se ganaron el favor político. Entonces, así es como elegimos, no elegimos gente por prestigio, por su trayectoria de vida, por su trayectoria como profesional, sino únicamente a ver quién medio, 2 meses salió o hizo alguna cosa buena, pues ese señor se va de candidato, ese es mi candidato y ese es el que gana. O sea, ni siquiera lo conocemos muchas veces, sino que nos impactó los últimos 2 meses, hizo algo bueno, quedó en la mente de la gente y ese es mi candidato. Y nos quedamos pensando en ese tema. Es decir, no hay candidatos por convicción en la mayoría de los casos. Simplemente a último momento llegan, apóyenme, yo soy candidato y ya. Así de simple. Y a la ausencia de candidatos, Fernando, créeme, hay una ausencia de candidatos. Y nos obligan a los partidos políticos, 50% hombres, 50% mujeres. Y no contentos con eso, de ese 100%, 25% tienen que ser jóvenes ahora. Y eso que todavía no entra a la otra ley, que determinadas cosas tiene que ir obligatoriamente una mujer ahí. Entonces, con un partido, con una estructura política de esa naturaleza, ¿cómo logras tú hacer una lista, mi estimado Fernando? O sea, ¿cómo logras no decirle, ve a tu pariente, firma nomás, no importa, si es para llenar una cuestión legal nomás, yo sé que no vas a ganar, pero me vas a apoyar a mí, pon nomás tu nombre. Así se hacen las listas, Fernando. Esa es la realidad. Que no debería pasar, porque ser candidato tiene que ser un honor, y más ser elegido, pues no sea un honor. Pero aquí, ¿qué honor va a darle a uno llegar a la asamblea cuando está llena de corruptos, pues? Efectivamente, y cuando hay unitos que son prestados, ¿no?, que llegan de repente al movimiento o al partido político y dicen, bueno, yo quiero ser candidato, yo tengo la plata, yo me encargo de todo, ustedes nada más vean, yo mejor voy a hacer que el partido mejor no desaparezca, porque si ustedes no participan en esta, marchan, así es que vean, yo tengo la plata, ¿qué dicen? ¿Hago o no hago? Sí, a ver, venga nomás, firme nomás, bueno, su gane o pierde, y por desgracia gana. No tiene responsabilidad para con nadie, mi estimado Fernando. No tiene responsabilidad e inmediatamente hace un bloque independiente
y vive lindo de sus negociaciones y haciendo y deshaciendo en las tomas de decisiones como él disponga, porque no responde a ninguna cosa. Nadie puede, créeme, ningún partido puede someter al candidato que ganó. O sea, nadie puede someter al asambleísta. El asambleísta de repente dice al mes: no, señores, yo no estoy de acuerdo con la ideología de mi movimiento y mi partido, yo renuncio. Pero también con esa renuncia debería ser: usted también, señor, fue elegido en nombre de ese partido, usted también sabe que venga el suplente, ¿no es cierto? Así debería ser. Eso no está en la ley. Y eso no está en la ley. Lamentable que no esté en la ley. Y digo esto porque empezamos hablando sobre el tema de las comisiones, la fiscalización, etcétera. Y tú bien decías, el presidente de esta comisión es del BIN. Y ellos están acusados pues de recibir dinero. Y ahí está Franco Romero, también acusado de recibir uno de los chequecitos. ¿Cómo puede ser posible que ellos vayan a hacer la investigación si ellos son involucrados? Pues Sí, básicamente, ¿no? O sea, es como que el delincuente persiguiendo a otros delincuentes. Lo que están haciendo es una mafia persiguiendo a la otra. O sea, hubo un mal reparto, vos te portaste bien, hubo un mal reparto, ¿cómo así te vieron? Venga acá, señor. Usted va a ser investigado. O sea, ¿qué seriedad hay en ese tipo de acciones, Fernando? Entonces, debemos razonar un poco más nuestro voto, debemos razonar más nuestra posición como ciudadanos, debemos analizar realmente quién va de candidato, verlo, analizarlo, preguntarnos si realmente este personaje que se prestó para ser candidato vale o no vale la pena. Si es preferible a veces como movimiento partido no participar, cuando no se está de acuerdo con una estructura política, cuando no se está de acuerdo con cómo se está manejando el Estado, cómo nos representan los asambleístas, es preferible a veces decir: ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo cómo maneja la Asamblea, por lo tanto mi partido, mi movimiento político no va a postular a nadie, porque ese organismo, más bien, en vez de ser algo que nos ayude a los ciudadanos, a los ecuatorianos, mejor nos deja totalmente desanimados y no tiene el respaldo necesario. Por lo tanto, no presento candidatos de esa dignidad. pero y ahí vamos a lo que tú mencionabas hace un instante. No presentas candidatos, se considera que en 2 elecciones no has sumado votos y por lo tanto quedas a un tris de la eliminación. Efectivamente. Así de perversa es la ley que tenemos, Fernando. Entonces, no hay, pues, o sea, el hecho de que un partido tome la decisión de participar o no, porque a veces yo no puedo estar de acuerdo, Fernando. A mí me han propuesto ser candidato a la Asamblea, Fernando, pero yo no he aceptado. Yo no he querido, porque pienso que la Asamblea no es un organismo como el que yo pueda estar ahí, porque no voy a hacer absolutamente nada, no me voy a prestar a los chanchullos, no me voy a prestar a las negociaciones, no podré, si tengo un proyecto de ley, poder sacarlo, porque apenas seré un voto dentro de los 137, Fernando. Entonces, si mi trabajo no va a ser compensado, mi esfuerzo no va a ser compensado en tratar de ejecutar una ley, en poner una ley en favor de la ciudadanía, Fernando, ¿qué hago ahí? ¿No es cierto? O sea, ese debería ser el análisis de una persona que va a una determinada dignidad política. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi criterio? ¿Cómo voy a enfrentar el poder hacer las obras que yo pienso o la tarea que yo pienso si no tengo las condiciones necesarias para ejecutarlas? Ese sería el análisis de muchos, digo yo, porque estas son unas elecciones sui generis. En estas elecciones no está, por poner ejemplos y por poner nombres, porque mucha gente dice: vea, ¿y qué pasaron con estos candidatos? No está el doctor Luis Fernando Torres, no es candidato Mario Mayorga, Fernando González, el señor ingeniero Aníbal Nieto, el señor Gerardo Nicola, Alexis Sánchez, que han sido candidatos regularmente en los últimos años, el propio Patricia Mosquera y otros nombres conocidos como la señorita Naranjo, la señora Naranjo, María Fernanda Naranjo, etcétera, etcétera. Esta vez desaparecieron. No está Lucho Morales, no está, una serie de nombres, y la gente me dice: ¿qué pasó? Estas elecciones, ¿por qué no están los pesos pesados? ¿Qué ocurrió? Tu nombre igual, no estás, tú acabas de explicar por qué no vas. ¿Será la misma consideración que hicieron todos ellos y determinaron que no era conveniente participar ahora? ¿O el propio Juan Carlos López? No sé, hay cualquier cantidad de nombres de gente muy conocida que al final esta vez decidieron hacer mutis por el foro. Fernando, es que no llegamos a nada. Una asamblea, si no llegas con un grupo fuerte, ¿no es cierto? Si no llegas al menos con 20, 30 personas para impulsar una ley, no puedes tampoco hacer una ley en favor de tu ciudad, de tu provincia. No la puedes hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué vas, Fernando?
a someterte o a crear un bloque de independientes, a no hacer nada. Realmente la Asamblea no hace nada porque hay una disparidad de ideas, de criterios. Hay 137 almas a convencer, Fernando, para que te apoyen en una ley. O sea, hay 137 personas que deberían estar legislando y fiscalizando al gobierno de turno, pero se ha convertido únicamente en mafias, a ver qué me das para quedarme callado. A ver, yo tengo el bloque de 30 personas y no quieres que te haga nada tu gobierno, que no te investigue a tus ministros, que no te investigue lo que estás haciendo, pues ya hemos visto el reparto, ¿no es cierto? Entonces, yo realmente diría, ¿a qué voy? A estar sentado y decepcionando a mi gente, para que después en redes sociales me estén diciendo, este vago no hace nada, este vago es pura voz. O sea, no se puede, Fernando. Una institución de esa naturaleza, como es la Asamblea, más bien es un desprestigio para todo aquel que quiera hacer algo por su país y por su provincia. Ay, me olvidaba de algunos nombres y una disculpa. Es que es muy difícil cuando uno empieza a dar nombres no mencionar a todos. Por ejemplo, Fernando Callejas, que decidió que ya no va más. Fernando Naranjo, etcétera. O sea, nombres, hubieron algunos que en esta vez no constan en la papeleta y mucha gente dice, y bueno, ¿y por quién votamos? Porque los que están, unos no los conozco y otros en ellos no creo, pero bueno, habrá que seguir buscando y seguir analizando. Y, y mucha gente dice que toda la votación viene en base al candidato presidencial, es decir, al arrastre nacional que pueda otorgar. En este momento, como están las cosas, ¿quién va a dar arrastre nacional? No están los candidatos principales. En este caso, Noboa, que sí podía dar arrastre, no está Nebot, no está Sonnenholzner, que sorprendentemente desaparecieron, se nos cayeron de la papeleta. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y entonces el pueblo a quién puede elegir? Fernando, ahí tendremos que elegir en base a determinados criterios y conceptos, ¿no es cierto? O sea, a ver, si yo analizo el espectro, yo no quiero correr. Yo al menos personalmente no soy correísta, no me agrada cómo manejaron el país. Para mí son personajes que en vez de gobernar hicieron delincuencia organizada, por ejemplo, es mi criterio. Yo nunca votaría por un señor Arauz que definitivamente tiene 35 años, sí, pero que en su vida ha dado empleo. Su padre está en una serie de negociaciones, la empresa de su padre está en una serie de negociaciones, en las redes sociales se evidencia una serie de actos que no corresponden a quien nos vaya a estar o a dirigir o a ser un presidente de la República. Desde el suegro, ¿no? Desde el suegro tiene problemas. Sí. Entonces, pero ¿qué nos importa a nosotros? ¿No es cierto? No, hay que devolvernos la patria. Ojalá nos devuelvan el dinero también y nos traigan a los sinvergüenzas para que sean juzgados de una vez y que se metan en la cárcel. O sea, a este pueblo le falta como que moral, estimado Fernando. O sea, no nos importa, o sea, vente nomás. Entonces, así se juntan las candidaturas, ¿cierto? Donde hay arrastre, pues por ahí estoy más o menos, porque sí puedo entrar. Entonces, ¿qué más podemos votar? A ver, de izquierda, yo no votaría nunca por Yacuperos. ¿Quién ha sido Yacuperos en toda la vida política? Nadie. ¿Ha dado empleo? Tampoco. ¿Ha vivido de la política? Sí. ¿No es cierto? Imposible que yo vote por Yacuperos. ¿Qué más podemos analizar? A ver, a Lazo, yo me tendría, por ejemplo, por votar por el señor Lazo, que más o menos tiene mi tendencia, tal vez ahí mejoren las inversiones, tal vez haya apertura del país, pero algunos dicen, no, estuvo en el feriado bancario. Yo no recuerdo que haya el señor huido por el feriado bancario, y porque el correísmo tampoco no le metió preso, pues, ¿no es cierto? O también estuvo conchavado con el correísmo, También, también hizo sus beneficios, ¿no es cierto? también puso plata pues en el correísmo. ¿Sí o no? Claro. Entonces, o sea, es simplemente tener memoria, ¿no es cierto? Por eso te digo, nuestro país no tiene memoria. Entonces, así comencemos a analizar cada uno y veamos quién coincide con nuestra forma de ser, nuestra moral, y ahí encontraremos el candidato ideal. El que se parezca a nosotros, ese es nuestro candidato ideal, mi estimado Fernando. Tenemos que seguir revisando, tenemos que conseguir que el pueblo analice los temas. O sea, no puede decirse, bueno, pues tengo mi empleadito, sí es bueno, aunque me robe, pero es bueno. O sea, en la empresa privada eso no pasa, pero en la empresa pública no importa. En la principal empresa que tenemos los ecuatorianos, robó pero hizo obra, entonces hay que seguir votando por el que nos robó. O sea, al menos hizo obra, ¿no? Al menos hizo obra. Pero te pregunto, en empresa privada vos tendrías a alguien que te está robando, aunque sí trabaje. No, pues yo quisiera, mi estimado Fernando, que cuando tú tienes un vendedor, ¿no es cierto? Y a muchos nos ha pasado,
el señor vendedor abusivamente coge el dinero que te correspondía a la empresa y el señor va y compra tus productos y los vende también a tu nombre. ¿Te gustaría eso? No. No, pues porque es tu negocio, pero así a nosotros sí nos parece bien. Tenemos petróleo, le vendemos a otra persona, pero me da $4 por barril de petróleo. Eso no nos disgusta, porque no es nuestro bolsillo, ¿no es cierto? Al parecer no es nuestro bolsillo. Parece que la gente piensa que el dinero que tiene el Estado únicamente es del petróleo, de las exportaciones, pero nosotros pagamos impuestos, pues, Fernando. Y por esos impuestos nosotros deberíamos tener educación gratuita, todos nuestros hijos, porque pagamos impuestos, ¿no es cierto? Todos deberíamos tener ayuda social porque pagamos nuestros impuestos, todos deberíamos tener acceso a que se nos baje el costo de la luz porque pagamos impuestos, todos deberíamos tener acceso a que nos regalen los útiles escolares para nuestros hijos, que nos regalen también las prendas de vestir para nuestros hijos, ¿no es cierto? Todos tendríamos ese derecho, ¿sí o no? Así debería ser. Todos ponemos impuestos, ¿no es cierto? Todos pagamos impuestos. Pero ¿quiénes se nos llevan todo este dinero? Los políticos. ¿Por qué el asambleísta tiene que ganar $6,000? Y no solo el asambleísta, ¿por qué un rector de la universidad tiene que ganar $6,000? Dime, cuando el presidente apenas creo que llega a 5,000 y picos. ¿Por qué un ministro tiene que ganar casi lo mismo que un presidente? ¿No es cierto? Pero sí nos quejamos cuando el empresario gana $10,000. Ahí sí le pusieron impuestos, ahí sí le dijeron, no, el que gana más de 6,000 tiene que facturar porque eso le quita el dinero en utilidades al trabajador. O sea, ahí sí fíjate cómo fue la revolución ciudadana, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, con el dinero ajeno quieres hacer lo que te da la gana, pero con nuestro propio dinero no podemos hacerlo. Y esos son algunos de estos temas que la gente tiene que reflexionar porque tenemos que hacer cambios. Sí, lo acabas de decir. Ayer leía uno de los boletines de una universidad que anunciaba paralización. Dice que hace 8 años no les han subido los sueldos. Pero no me digan que quieren que les suban los sueldos si están en $4,000 algunos profesores, 3,000 otros, 1,600. O sea, si el sueldo del pueblo es menos de $400, ¿cómo quieren que ganando 3,000, $4,000 les suban el sueldo cada año? Pues, o sea, primero es indolente que se hayan subido a un valor tan grande. Porque no, o sea, con esos valores deberíamos ser de las mejores universidades del planeta. Y eso no es cierto, no es cierto. Entonces, los sueldos tienen que estar acorde con lo que se está dando. Y yo creo que en la educación ecuatoriana los sueldos están sobrevalorados, sobre todo en las universidades, porque es muy poco lo que dan y mucho lo que cobran. Evidentemente, yo únicamente haría un análisis, Fernando. Si nuestra universidad pública estuviese en buenos estándares, ¿no es cierto? Dicen que algunas universidades que han sido calificadas primeras y todo lo demás, ¿no? Pero cuando tú ves el ranking internacional, o nada más del local, vámonos a Sudamérica, ¿en qué puesto está? ¿Alguna universidad pública ecuatoriana? ¿En qué puesto está? La verdad es que no aparecen en los primeros puestos. Como 75. Más o menos, sí. Ya, y una universidad privada, la San Francisco, ¿en qué puesto está? Esta creo que estaba entre las 15, 20 primeras. Efectivamente, pero en Sudamérica. Pero ahora, a nivel mundial... ahí es otra cosa. No es cierto, pero ¿cómo se genera? O sea, la ciencia definitivamente se debe generar en las universidades, ¿no es cierto? Y tampoco es que los PhDs en otros países ganan muchísimo dinero. Yo eso lo sé, Fernando, porque yo tengo ex compañeros y ex alumnos que son PhD y trabajan en algunas de las universidades prestigiosas del mundo como ayudantes de los investigadores, fíjate. Ni siquiera llegan a investigador número 1. Pero el sueldo de ellos para Estados Unidos realmente no termina siendo uno de los más grandes. O sea, termina siendo un sueldo regular, que ellos posiblemente si trabajaran en una empresa, como ellos dicen, yo ganar el doble de lo que ganan en una universidad. Ellos están, fíjate, al año ganando alrededor de $60,000. Pero al año, Fernando. Ya exento de impuestos, lo cual implica también que es un valor de $5,000. Entonces en impuestos ellos están pagando alrededor de unos $2,500, Fernando, porque así son los impuestos, así pagas como profesional también, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero aquí ganas 6,000. ¿Y cuánto pagas de impuestos, Fernando? Nada. ¿El IVA te cobrará? Solo te descuentan nada más el propio impuesto que te descuentan y que la mayoría de veces regresa a las propias instituciones. ¿Qué nos quejamos del aporte al IVA? ¿No es cierto?
Allá se habla de 12 salarios, aquí se habla de 14. ¿Sí o no? Así es. Pero yo me pregunto, y le he dicho, oye, ¿tú cuánto trabajas? Le he dicho a mi compañero últimamente. Dice, yo digo realmente porque estamos en una investigación, esto del COVID, bueno, en fin. Dice, este rato estoy trabajando cerca de 18 horas diarias. Y digo, ¿y te pagan sobre? No, ¿cómo van a pagar sobre horas? Pues dice, hermano, si estoy investigando, o sea, aquí no hay ese reconocimiento, o sea, no. ¿Dónde está mi reconocimiento al momento que yo me ponga a mí en la investigación que estoy haciendo en el paper y en una revista internacional? Ese momento yo comienzo a ganar puntos como que para que el otro año se me vea como méritos y no es que me van a elevar tanto dinero, sino un porcentaje más, nada más. Pero así es como valoran mi trabajo para también yo ir y pedir un aumento de sueldo. Aquí te dan aumento de sueldo por viejo. Perdón el término, no es una ofensa o no quiero ofender porque todos vamos en el mismo camino. O sea, mientras más años tienes, más tienes que ganar. No es así. No es porque pasen los años. Tiene que ser por méritos, como tú acabas de mencionar. O sea, he hecho méritos, he demostrado que puedo hacer una gran investigación, entonces merezco un mejor sueldo. Sí, pero de la otra manera, simplemente es que ya estoy 10 años, es que estoy 15 años, es que estoy 20 años, entonces tengo que ganar más, porque ya se pagan más por antigüedad. Ese es el término, yo no estoy cambiando ningún término. Pero pongámoslo en cristiano, solo por viejo tienes que ganar más. Discúlpeme en el término, o sea, no quiero ofender a nadie, porque todos estamos en ese camino. No es una ofensa, no es intención de ofender, pero ese es nuestro país. Entonces, ganas más porque simplemente has cumplido más años en una empresa, no porque has hecho méritos, no porque has sido mejor. Hay gente que le escucho, dice, he entregado toda mi vida al trabajo universitario, a la docencia. Ok, pero realmente ¿cuántos buenos estudiantes formó? He entregado toda mi vida, dice, pero no se da cuenta que al mismo tiempo la institución le ha pagado todos los sueldos mensualmente, le ha ayudado a sostener su vida privada y la de su familia. Eso nos reconocemos, ¿no? Solo de mi lado nada más. Yo entregué mi vida y entonces el momento de retirarse casi no me dan nada, dice. Eso pasa. Fernando, definitivamente ellos tienen una capacidad de ahorro también, ¿no? Sea obligatorio no, pero tienen una asociación en la cual ellos tienen esa posibilidad. Fíjate que no tenemos muchos de los ecuatorianos ahorrar para nuestra vejez, porque se supone que el IES es nuestra vejez, ¿no es cierto? El ahorro para nuestra vejez, ¿no es cierto? Sí. Ellos, aparte de eso, tienen una organización, bueno, y tienen esa capacidad de ahorro. Yo me pregunto, ¿cuántos ecuatorianos tenemos de esa capacidad de decir, voy a destinar 100, 200 dólares mensuales, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco, la institución, también la universidad, se está convirtiendo como una institución que no la puedes topar, Fernando. Tú no puedes hablar mal, porque inmediatamente algunos te dicen, usted me decepcionó, usted es un bruto, usted no entiende que hay que invertir en educación. Yo estoy de acuerdo que hay que invertir en la educación. No gastar por gastar. Efectivamente, ¿en quién hay que invertir? En el estudiante, ¿no es cierto, Fernando? En ese personaje yo tengo que invertir. ¿Cómo invierto? Dándole buena área física, dándole laboratorios, permitiendo que tenga acceso a biblioteca la cantidad de veces que él disponga, ¿no es cierto? Permitiéndole que los profesores no sean solo bien pagados, sino sean excelentes docentes, ¿no es cierto? A eso, si me permites ahí preguntar, o sea, ¿qué queremos? ¿Un PhD que nunca haya hecho nada en su vida, que no conozca sino la teoría? ¿O queremos a los mejores profesionales? ¿Cuáles son los mejores profesionales? Los que están en las calles, los que están en las fábricas, los que están en las empresas, los que conocen el camino al éxito. La universidad debería estar llena de esta gente que ha hecho, que tiene su título y que además tiene práctica. Llena de esta gente que va a ir a la universidad por el gusto a dar clases, por contagiar al resto, no por los que van a vivir de la universidad, de los que nunca en su vida han puesto un pie en una empresa, de los que nunca en su vida han hecho nada por generar riqueza. O sea, ¿de quién debe estar llena la universidad? Eso es lo que quiero preguntar, porque aquí tenemos un montón de PhDs, pero jamás, por ejemplo, en el campo de la comunicación, porque aquí tenemos una carrera de comunicación social, si hay uno o hay dos profesores de la universidad, de la carrera, que han estado en medios, es una exageración. Y el resto, ¿cómo enseñan a ser periodistas quienes nunca han sido periodistas?
Esa es la pregunta, Fernando. O sea, ese es el kit del asunto. Y además, nuestra universidad, que es universidad técnica, ¿no es cierto? Así Es es. una universidad técnica donde deberíamos formar profesionales técnicos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros por ahí, por ejemplo, administración, no sé dónde está la técnica, ¿no es cierto? Entonces, si tú vas al objetivo mismo de una universidad, es generar profesionales y el profesional debe tener capacidad para instalar su propia empresa o generar su propio emprendimiento y generar empleo, ¿no es cierto? Porque si estás generando profesionales que van a buscar empleo, ¿quién, quién hace la empresa, mi estimado amigo? Uh-huh. Esos son algunos de estos problemas. Mira, yo recordaré toda la vida a un profesor de resistencia de materiales, ¿ya? Este profesor, prácticamente cuando yo llegué era decano de la universidad y Uh-huh. después fue rector de la universidad. ¿Sabes cuántas casas construyó? Siendo ingeniero civil. ¿Sabes cuántas casas construyó? Te respondo, 2. Y las 2 se le cayeron. Y entonces, y entonces, o sea, ya en el plano serio, o sea, no doy nombres porque respeto a la gente, respeto a las personas, pero estoy mencionando un hecho que es cierto, que es verificable, que es comprobable. Entonces eso nos muestra la calidad de funcionarios que tenemos, o sea, y no estoy en contra de nadie, pero sí pienso que la universidad tiene que nutrirse de gente de éxito, para combinar la, la práctica con la teoría. Pero aquí estamos llenos de teóricos, de gente que sabe administrar una empresa en teoría, de gente que sabe cómo manejar una computadora o cómo generar un sistema en teoría, de gente que sabe cómo construir una casa en teoría, de gente que sabe cómo construir una empresa en teoría, de gente que sabe simplemente de libros y no de hechos, no de práctica, no de cosas reales. Sí, Fernando. O sea, por ejemplo, hay un caso patético, ¿no es cierto?, en esta última pandemia. Se tenía el equipo para hacer el análisis del Del COVID-19, ¿no es COVID, cierto?, sí. para hacer las pruebas PCR, ¿no es cierto? Y tenía el equipo, y ese equipo inmediatamente se le dio al hospital de Ambato. Y ahí está votado, Fernando, ahí está, nadie lo ha utilizado. ¿Sabes por qué? Porque el profesional que pidió ya no es docente universitario, ya renunció o ya se jubiló. Pero no hay una persona, ni siquiera los estudiantes, ni nadie de la universidad, que sepa cómo funciona ese equipo. ¿Te das cuenta de esa inversión que hicieron? O sea, ¿dónde viste tu conocimiento? ¿Dónde está la institución llamada a darnos un criterio o a aportar en estos momentos de crisis? ¿Dónde está ese sacrificio que tanto dice que la academia hace por nosotros? ¿No es cierto? ¿Cuánto aportó la academia en esta crisis, Fernando? Yo te pregunto a ti, tú eres más enterado en esto, tú dialogas más, tu obligación como periodista es buscar a veces la noticia. ¿Cuánto colaboró la academia en esta pandemia? Dime tú. Nada, absolutamente nada. Se Al han menos puso entregado, se han entregado, un como tú equipo. decías, algunos equipos, nada Uh-huh. más. O se han prestado laboratorios. Esa ha sido la colaboración de la academia. Sí, porque no ha podido más tampoco. O sea, no he visto pues yo a un grupo de docentes médicos que digan, bueno, nosotros opinamos acerca del COVID tal cosa, yo creo que Tungurahua debería hacer tal cosa, las autoridades tal cosa. Yo no he visto eso, Fernando. Más bien he visto acciones de profesionales independientes que han dado sus criterios, se han peleado a veces en las reuniones en el consejo, en la alcaldía, diciendo, no, esto profesionalmente hay que hacerlo. O sea, pero de ahí la academia realmente no ha aportado nada. ¿Qué han hecho las instituciones, las facultades de economía de la academia al ver el manejo económico del país? ¿Han dicho algo, Fernando? No, No. Correa nos acabó económicamente. ¿Dijeron algo, Fernando? no, nada. No, no es cierto. Entonces la academia está para eso. Ahí deben estar los PhD diciendo, señor, usted está actuando mal. Nosotros como universidad, como economistas, como PhD, opinamos. Nada, nunca dicen esto. Nada. Mientras no les topes el sueldo, tú no los vas a ver salir a las calles, Fernando. Cuando les topas el sueldo, cuando dices que les han bajado su presupuesto, cuando realmente le bajan el presupuesto porque el IVA
y el impuesto a la renta cogen un porcentaje y ahora bajó las ventas, lógicamente, por el COVID. Ahí sí reclaman, dicen, ¿y ahora cómo nos van a pagar los sueldos? Es injusto lo que nos hace el gobierno. No les entiendo, Fernando. Es injusto lo que nos ha hecho el COVID a todos. Todos hemos Sí. perdido. Pero hay grupos que no quieren que se los toque. Y por cierto, hoy justamente tiene que darse los exámenes. No sé si es hoy o ayer que debía darse los exámenes para ingreso a la universidad. Me pregunto qué hicieron la mayoría de autoridades. Solo conozco un caso, Cintia Viteri, que ordenó que los 1.800 puntos de internet que tiene Guayaquil sean ilimitados. Ayer dio la disposición para que el propio municipio reciba a la gente, que adecúen sitios desde los que puedan colgarse del internet municipal para que no falle ningún inconveniente, para que no tenga ningún inconveniente y puedan rendir los exámenes de ingreso a la universidad. Yo pensé que esto que lo puso Correa ya estaba ya lo iban a poner en desuso, porque no tiene lógica, no tiene normalidad, no tiene racionalidad. O sea, esto tiene que terminar. Los estudiantes deben poder ingresar directamente a la universidad sin problema, a hacer un curso preuniversitario de 6 meses. Los que aprueban siguen en la universidad, los que no lo aprueban siga participando. Pero no puede ser que simplemente sin ningún curso de nivelación se pretenda comparar a un estudiante de Quito, de los mejores colegios de Quito, privados o particulares, o de Ambato o de Guayaquil, con un estudiante que está en el campo, en el sector rural, que no tienen internet, en donde los colegios, en muchos casos, no llegan ni los profesores, en donde se cumple medio. ¿Cómo comparo al uno con el otro? El uno con todas las posibilidades, el otro con todas las dificultades. ¿Cómo comparo entre los dos? ¿Cómo les pongo a competir de igual a igual? Es fácil colegir que el que tiene todas las posibilidades pueda dar un examen por lo menos bueno. Y el otro no tiene posibilidades, al otro lo dejo afuera. Fernando, nosotros pasamos una época diferente, ¿no es cierto? En la cual, primeramente, nosotros teníamos la educación trimestral y exámenes trimestrales. Así es. Exactamente dábamos 5 exámenes, ¿no es cierto? Uno por trimestre, sumados esos 3 exámenes, optabas por el final, ¿no es cierto? Así es. Si es que no cumplías un mínimo de 15 o de 14, pasabas a dar el examen final a completar los 45, algo así era, pero mínimo era sacar 15. ¿Te acuerdas tú de eso? Pero claro, sí. ¿Sí o no? Y si es que no podías, te quedaba suspenso, ¿no es cierto? A dar otro examen más. Y si es que no alcanzabas los 45, te quedabas supletorio y otro término que no me acuerdo más era suspenso. Quedas y aplazado. Aplazado, que era lo peor, ¿no es cierto? Obvio. Pero ¿qué teníamos? Teníamos una educación controlada, en la cual el papá decía, te quedaste suspenso a estudiar, pero es culpa tuya. O sea, le daban el respeto y la consideración al docente, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿qué hace? Aportes cada 2, aportes bimestrales, ni sé cuánto, que si no, diste los 5 exámenes, creo que dan ahora. Si no diste, tienes un chance más, y si no, pues el profesor tendrá que justificar por escrito que te ha dado las oportunidades necesarias para que puedas primero llegar al puntaje, y también te ha dado toda la mejor educación que él ha podido, con todos los métodos que sean posibles. Y si perdiste, pues ya perdiste, porque el docente mismo es malo, no porque eres tú, ¿no es cierto? Hemos pasado ese tipo de educación, Fernando. Y ahora queremos, después de 6 años de tener este tipo de educación, a un examen en donde realmente te miden conocimientos. Cuando nosotros, los muchachos, trabajan con unos libros en los cuales no les enseñan factoreo, no les enseñan trigonometría plana y esférica, donde no les enseñan física elemental, ¿no es cierto? Cuando entran a la universidad, les dan todo ese tipo de materias y ni idea tienen los muchachos dónde encontrar este tipo de cosas. Así es. El tema de las integrales en el espacio, de todo eso, que ni siquiera lo reciben, derivadas. Nosotros teníamos un profesor de matemáticas, el licenciado Carpio, que nos decía en la fiesta de la fruta, y era muy clarito. Decía, ustedes van a tener las mejores fiestas que se imaginan, las mejores vacaciones que se imaginan. Van a hacer las misceláneas de tales y tales capítulos, como 400 ejercicios, 500 ejercicios, Fernando. Que no te podías levantar del puesto, pues. ¿Sí o no? Y ahí no había internet para copiar, pues. Y ahí no había internet para copiar. Había los solucionarios, ¿te acuerdas? Sí, pero venían 2 o 3 pasos, pero no eran completos. Tenías que... Solo te daba una idea el solucionario, nada más. ¿Sí o no? Claro. Pero entonces, y tus papás te decían, no, pobre mi hijo no puede ni salir, mi hijo no puede ni estar. Ya,
era nuestro trabajo ser estudiantes, ¿sí o no? Eso nos decían nuestros padres, al menos a mí me decían eso. Ese es tu trabajo, hijo. Esa es tu obligación, es la única obligación que tienes. La mía, educarte, vestirte, darte de comer y todo lo demás. ¿Sí o no? Que así me decía mi papá y mi mamá. Así nos decían a todos, mi querido Livio. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. ¿Sí o no, hermano? Y ahora tenemos tantas facilidades y queremos sacar buenos profesionales. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos las bases ni los fundamentos? Y la universidad, la academia, tampoco dice nada. O sea, la academia recibe estos pobres seres humanos sin educación, sin formación académica, y quiere en 4 años, porque ahora son 4 años, ya no son ni siquiera ni 5 ni 6, son 4 años, en los cuales a la carrera, con semestres incompletos, que no son 6 meses completos, enseñarles toda una profesión. Y si no aprendiste, mi querido Livio, para eso tienes el Google, o para eso tienes el YouTube. Anda nomás a ver algunos videos para que ahí te enseñen. Y en muchos casos nos ha tocado terminar aprendiendo allá, porque en el otro lado no hemos aprendido. Sí, porque ahora es tan fácil, el docente dice, bueno, señores, manden esto. ¿Y dónde hacemos? Investiguen, señores, y te mandan a hacer el trabajo solitos. No es que ellos se esfuerzan enseñándote, ¿sí o no? Y muchas veces te dicen, a ver, vamos a hablar sobre tal tema, tal persona, por sorteo. Averiguan el tema, investigan y vienen y dictan acá la clase. Al final de la clase, el profesor debería hacer un resumen, corregir, aclarar. Y la mayoría de veces no pasa aquello. La mayoría de veces, bien, gracias. Si hubieron algo oscuro, pregúntenle a sus compañeros. Y si el compañero no sabe, bien, gracias. Ya investigaremos. Esa es la academia, Fernando. Entonces, ¿qué Con todo el respeto, porque no estamos en contra de nadie. Sí. Ellos creen que estamos, pero son críticas constructivas, donde la academia realmente debería razonar sobre estos temas y decirle al colegio y a la escuela, esto necesitamos que nuestros alumnos sepan, ¿sí o no? Sí. Esto necesitamos. O sea, a ver, tenemos educación básica que debe llegar hasta usted saber tal cosa, y de aquí sí la especialización físico, matemático, químico, biólogo, social. Porque esa es la mejor manera de especializar al joven, ¿no es cierto? Que después, como físico matemático, quiera ser abogado, y es otra cosa, ¿no es cierto? O como químico, o como social, que antes había, quiere ser doctor, ya sabías del sacrificio que tenías que hacer, ¿no es cierto? Obviamente. Anatomía, química, pero ya era cuestión personal. Pero ahora a todos nos dan supuestamente una educación generalizada, donde tienes opción a coger cualquier carrera, pero no eres bueno en nada. Porque no eres un todólogo, no eres un estudiante todólogo, ¿no es cierto? Que sepas física, matemática, química, biología, filosofía, no lo eres, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro tiempo nos obligaban a aprender todo, lo recuerdo, aunque nuestra especialización era físico, matemático, químico, biólogo al final. Pero bueno, ese es el tema. Livio, como siempre, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un placer conversar contigo. Un gran abrazo. Fernando, muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan. Muy amable. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.